Muy buenos días, comenzamos Prohibido Olvidar por Graffiti, FM 87.9 en la ciudad de Mar del Plata. Estamos los miércoles de 9 a 10 horas con Pablo Aceto y quien habla, Gloria Álvarez. Vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué contamos? Muy buenos días, acá en el Ecuador de la semana, como nos gusta decir a nosotros. Por lo común hacemos una entradita, pero la vamos a sacrificar porque la verdad el programa está muy cargado. Muy bien, vamos a contar cómo se va a desarrollar el programa. Vamos a escuchar la columna de Alberto Cortés, que se llama Marioneta y Titiritero, y luego una nota de Mario Masitelli en Cazador de Noticias, Argentina, nuestra casa robada. Las otras notas que vamos a compartir: Droguería Suizo-Argentina S.A., otra nota, Bullrich autorizó compras por más de 5.000 millones de pesos a la droguería suizo-argentina, investigada por Coimas en las compras de medicamentos, y 7 de cada 10 argentinos desconfían de la inflación del INDEC. La columna de Pablo Aceto se llama La matriz de la corrupción. Y nos despedimos, como siempre, con un tema musical. Hoy vamos a escuchar a Mercedes Sosa, Todo cambia. ¿Escuchamos, Pablo, la columna de Cortés? La marioneta que ocupa la Casa Rosada atraviesa por estos días el momento más complicado de su gobierno en lo que va de él. No significa augurar que no vendrán otros aún peores. Por la emergencia del más indiscutible, inocultable y comprensible para cualquiera, a diferencia de Libra, de los múltiples casos de corrupción que su gobierno ha exhibido. Desde el caso Cuader, de coimas en dólares tan grandes que las tenía que pasar al Paraguay fraccionadas, y de indisimulable relación con la aprobación de la ley Bases, siguiendo por otros votos en el Parlamento a cambio de embajadas o cargos en entes binacionales, el secreto a voces de la compra de candidaturas de todo tipo, de concejal para arriba, los retornos obligados de los funcionarios del PAMI y la ANSES, los negocios multimillonarios de las empresas de Martín Menem con el Banco Nación, hasta llegar a los muy explícitos audios y videos del abogado personal de Javier Milei sobre las coimas gigantescas en la Agencia Nacional de Discapacidad con una o más empresa o empresas, sobre la cual aparecieron voluminosas pruebas confirmando las denuncias apenas empezó a rascar un poco. Cobrar coimas es normal, no es delito porque lo hacen todos, le dijo Eduardo Lule Menem a Samuel Doichele, militante libertario en Misiones, que todavía no sale de su asombro para justificar los pedidos de retornos. Esta incompleta lista menciona únicamente algunos de los casos conocidos hasta ahora. En general lo fueron porque las salvajes internas del recién estructurado grupo que vino a correr al pro de la representación política del gran capital extranjero y nacional asociado hicieron que sectores internos, principalmente el de Karina Milei más los Menem, en una esquina del cuadrilátero, y el de las Fuerzas del Cielo, liderada por Santiago Caputo en el otro, ventilara algunos de los trapos sucios del rival interno. Otros sectores, como el que acaba de hacer rancho aparte en la Cámara de Diputados, Marcela Pagano y los más, podrían ser claves en este último destape, en principio el más dañino, según el columnista de La Nación, Carlos Pañi. Durante el menemismo, en los 90, las denuncias y las pruebas de corrupción fueron abundantes. María Julia Alzogaray, condenada en 3 causas que remató la siderúrgica estatal Somisa por menos del 10% de su valor; el caso Siemens, multinacional alemana que pagó sobornos en la Argentina y muchos otros países, en el caso argentino para quedarse con la digitalización de los DNI; venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, para ocultar pruebas de la cual se voló fabricaciones militares de Río Tercero, causando 7 muertos, etc. Pero ocurrieron en un contexto económico en el cual, si bien venía creciendo la desocupación generada por el modelo económico neoliberal que el gobierno aplicaba, al producirse la elección de 1995,
en la que Menem se jugaba la reelección, posibilidad conseguida gracias a la reforma constitucional negociada con Alfonsín en el Pacto de Olivos, el interés de grandes sectores medios de garantizar la continuidad del plan económico de estabilidad, al estar endeudados en compras a crédito de electrodomésticos, el famoso voto cuota, el desprestigio del radicalismo, que de ser gobierno pasó a salir tercero cómodo tras la experiencia de la hiperinflación, los saqueos y el traspaso anticipado del gobierno, y la juventud de la opción Frepaso, que salió segunda arañando el 30% con Bordón Chacho Álvarez, y cuyo propio devenir posterior mostró que no era una opción coherente y sólida, claudicando frente al radicalismo de De la Rúa. Así Menem logró su objetivo con casi el 50%. Hace un año, Milei apuntaba a una meta similar, vía la baja de la inflación y expansión del crédito. Ya no para lograr la reelección después de 6 años como Menem, sino con el más modesto objetivo de salir primero en las parlamentarias del 26 de octubre de este año. Sin embargo, el plan económico mileísta entró en emergencia demasiado prematuramente, con solo 1 año y medio en el gobierno, por el desmesurado drenaje de divisas que produce, y que Menem había logrado compensar temporalmente, malvendiendo casi todas las empresas públicas, que ahora Milei ya no tiene para entregar. Las reservas se agotaron, las netas son negativas y no salen del bajo cero, pese al blanqueo y los préstamos ilegales y políticos del FMI. Se vio forzado a llevar a las nubes las tasas de interés y los encajes de los depósitos bancarios, porción de los depósitos que los bancos no pueden prestar, para intentar frenar al dólar, que igual trepó muy por encima de las falaces fantasías de Milei y Caputo. El crédito que basó el voto cuota de Menem hoy no existe por ello mismo. Los recursos como el uberismo, que permitieron hasta aquí a muchos empleados cuyos salarios ya no alcanzaban hacer unos pesos extra y llegar a fin de mes, se agotan por la saturación de la oferta y el achicamiento del mercado, tal como les ocurrió en los 90, pero entonces después de varios años, no tan rápido como ahora. A los que usaron indemnizaciones de los despidos en empresas estatales y otras para instalar kioscos y microemprendimientos varios que se terminaron fundiendo. A Milei no le importa que el modelo salte por los aires al día siguiente de las elecciones de octubre, y le queden 2 años por delante para inventar otra cosa. Su único objetivo es llegar a esa fecha electoralmente competitivo. Y ello quiere decir llegar con el dólar quieto y no con el déficit fiscal bajo como miente, y en consecuencia la inflación aparentemente dominada. Pero la explosión del más grande de los escándalos de corrupción en medio de una situación económica tan precaria y un sufrimiento popular mucho más evidente, a diferencia del Menem del 95, lo ponen en serio riesgo frente a los desafíos electorales por delante. En la otra punta del continente, el titiritero no recurre a la zanahoria y las coimas, sino al garrote y las amenazas. El Estado norteamericano es el creador de la problemática del abuso del uso de drogas a nivel mundial. Hasta 1914, dicha problemática solo afectaba a situaciones puntuales, como la de China a mediados del siglo XIX, obligada por Gran Bretaña y aliados a importar opio que le vendía esta a través de las 2 guerras del opio, en las que de paso la redujeron al estatus de semicolonia hasta la revolución encabezada por Mao Zedong en 1949. En ese año, los Estados Unidos prohibieron una serie de sustancias que hoy llamamos drogas, principalmente por razones xenófobas, vinculándolas a la inmigración asiática, por entonces satanizada como lo es hoy la latinoamericana. En 1937 añadieron la marihuana, que atribuían también a inmigrantes, en este caso mexicanos. La prohibición de las drogas, luego impuesta por los Estados Unidos al resto del planeta, fue lo que las convirtió en un supernegocio criminal y disparó exponencialmente su producción, consumo y tráfico en el mundo, tal como había ocurrido antes, entre 1920, dentro de los Estados Unidos con el alcohol. El asesor de Nixon, John Ehrlichman, admitió en 1994, 25 años tarde, que la guerra contra las drogas había sido lanzada para perseguir a los negros y a los hippies. Pero lejos de preocuparse por la archiprobada realidad de que esa guerra contra las drogas no conduce en absoluto a mejorar el problema sanitario de las adicciones, los Estados Unidos la enarbolan como excusa principal, desde la caída del muro de Berlín, para intervenir en Latinoamérica y violar la soberanía de sus estados.
no ha vacilado al mismo tiempo en asociarse a los peores narcotraficantes del mundo cuando servía a sus intereses geopolíticos, como lo demuestra, entre otros, el escándalo Irán-Contras. En este momento, ese país ha despachado al Caribe Sur, aguas de Venezuela y bases en Puerto Rico y Curazao, aviones, un submarino nuclear y nave de guerra, con la supuesta intención de, entre comillas, combatir el narcotráfico. ¿Submarinos nucleares para combatir el tráfico de drogas? Al mismo tiempo, han ofrecido una recompensa de $50 millones por la captura del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, al que acusan de narcotraficante sin mostrar una sola prueba. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, en su informe 2025, afirma que Colombia es el principal productor de cocaína, que sale en un 87% por el Pacífico, no por el Caribe, y solo un 5% por Venezuela, país que ha detectado y decomisado solo en este año 52 toneladas de cocaína, siendo de los más exitosos en la lucha contra el tráfico. El mismo informe afirma que en Venezuela no hay cultivos ni laboratorios. Ecuador, en cambio, ha aumentado en los últimos años su importancia en el tráfico, siendo muchos de los alijos de cocaína detectados en otros países disimulados en las exportaciones de bananas de la empresa de la familia del actual presidente fraudulento, Daniel Noboa, estrecho aliado de los Estados Unidos. Trump, en su primer gobierno, se llevó un chasco al creer, por influencia de asesores como John Bolton, a quien luego despidió, que podría voltear violentamente al gobierno venezolano. No lo logró y desde allí mantiene al respecto una política ambigua y contradictoria. Pero perdiendo aceleradamente Estados Unidos su influencia en el mundo, necesita aferrarse a su patio trasero, América Latina y en especial el Caribe. Venezuela es la primera reserva petrolera del mundo y muy importante de otros minerales, y quien desde 1999 con Chávez encabezó la desobediencia masiva de los países latinoamericanos a su antiguo amo. Si ve la menor chance de reconquistar el país, no la desaprovechará. América Latina completa tiene el derecho y el deber de preservar la integridad y soberanía de todos y cada uno de sus países y hacer valer su definición como zona de paz. Según el dirigente del Partido Socialista Auténtico, Mario Mazzitelli, apropiación privada de las grandes rentas nacionales y su fuga. En una entrevista con Cazador de Noticias, Mazzitelli argumentó que la situación económica del país no es un problema de déficit fiscal o idiosincrasia, sino un régimen de robo permanente. Mazzitelli presentó su libro Argentina, nuestra casa robada en Mar del Plata, donde según el artículo profundizó sobre este tema. El dirigente identificó varios aspectos que, según él, contribuyen a este saqueo nacional. Pérdida de soberanía territorial. Mazzitelli afirmó que el Reino Unido posee 1.639.000 kilómetros cuadrados alrededor de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y Orcadas del Sur, además de tener pretensiones sobre la Antártida. Deuda externa. Calificó la deuda externa como el mayor tema de corrupción, ya que, a través de sus altas tasas de interés, extrae una riqueza monumental de Argentina año a año. También mencionó que los organismos financieros internacionales actúan como una dominación política, impidiendo el desarrollo de la industria, la tecnología y la ciencia en el país. Prórroga de jurisdicción. Explicó que este concepto, poco conocido por la gente, permite que países extranjeros como Estados Unidos juzguen asuntos que ocurren en territorio argentino. Dio como ejemplo la demanda de $16.000 millones contra YPF. Propiedad de la tierra. Señaló que hay millones de hectáreas de tierras argentinas en manos de extranjeros que no residen en el país, como John Lewis, a quien mencionó en el caso del Lago Escondido. Control de recursos y estratégicos. Habló del robo a través de la minería y la pesca. También mencionó que los puertos y aeropuertos, herramientas que considera estratégicas, están en manos privadas. Esto, según él, ha convertido a Argentina en un país de tránsito de drogas. Finalmente, Mazzitelli concluyó que su libro propone la recuperación de la soberanía nacional, para que la riqueza robada se invierta en el país, genere empleo, industria y armonice el desarrollo territorial. También enfatizó la necesidad de superar la situación en la que la mitad del pueblo vive bajo la línea de pobreza, con jubilaciones y salarios miserables. ¿Hay algún punto de los mencionados por Mazzitelli que te gustaría explorar con más detalle?
La droguería suizo-argentina, mencionada en los audios sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, multiplicó de forma exponencial sus contratos con el Estado durante el gobierno de Javier Milei. Según información oficial publicada en el portal Comprar, la empresa pasó de adjudicaciones por 3.898 millones en 2024 a 108.299 millones en lo que va del 2025, lo que representa un salto del 2.678%. Este aumento abrupto está en el centro de la polémica, ya que la justicia investiga posibles irregularidades vinculadas a contrataciones y supuestos pagos ilegales. El caso de la suizo-argentina se convierte así en uno de los temas más sensibles de la gestión de Milei, combinando contratos públicos millonarios, denuncias de corrupción y la concentración del negocio de la distribución de medicamentos en pocas manos. Bullrich autorizó compras por más de 5.000 millones de pesos a la droguería investigada por coimas. La justicia investiga una presunta red de sobornos ligada a la droguería suizo-argentina que recibió compras millonarias de la Policía Federal Argentina en 2025. La filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, es director de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, destapó una trama de presuntos sobornos y retornos que involucra a la droguería suizo-argentina. La investigación federal derivó en allanamientos de sedes, domicilios y vehículos vinculados a la firma, donde se secuestró documentación, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo en moneda extranjera. El objetivo de la justicia es determinar si existió un esquema de coimas asociado a contrataciones estatales y si las pruebas recolectadas confirman una operatoria ilícita. Patricia Bullrich, vinculada con millonarias compras a la suizo-argentina. Hay que agregar también que no solamente el Ministerio de Seguridad, sino también el Ministerio de Defensa. Salió una nota, un militar retirado, no sé el cargo, justamente haciendo público la necesidad de medicamentos porque se le había cortado la obra social de los militares. Sí. Una obra social ahora deficitaria, bajo el mando de toda la horda mendocina de Petri. Claro. Pero, a ver, bueno, policía, seguridad, gendarmería, prefectura tienen obra social. Lo que llama la atención es de otros ámbitos también. Prácticamente, y ahora también se está viendo en las provincias que tiene influencia o el radicalismo vinculado a Milei, más lo del PRO vinculado a Milei, donde también la suizo-argentina entró en contrato. Estamos hablando de contrato del año pasado, a partir del año pasado. Siempre tuvieron contratos, pero crecieron en una manera exponencial. Las ganancias, bueno, de hecho hay uno con una flotilla de Lamborghini, Sí. se ha llenado de dinero.
Y tengamos en cuenta, el militar que se quejaba que no le estaban dando los medicamentos oncológicos. Recordemos de los que murieron por no tener medicamentos, también oncológicos. La falta de suministro de distintos elementos a los hospitales públicos, en este caso nacionales, y en los casos también provinciales, donde también estuvo la Suiza Argentina. Todo esto para que uno de los dueños de la Suiza Argentina tenga una flotilla de Lamborghini. No uno. ¿Viste? ¿En cuántos autos vas a andar? ¿Cuántas vidas costaron esos autos? ¿No? 5 Lamborghini de todos los colores, incluso uno descapotable, allá en Nordelta. Y que se entregó ahora cuando quiso, se entregó, porque él se había fugado, diciendo, salió una nota de la Suiza Argentina diciendo que se ponen a disposición, se escaparon. Dejaron la caja fuerte abierta con banditas elásticas, vete del apuro. Al otro de los dueños lo agarraron con eso que dicen dinero en efectivo. A ver, dinero efectivo todo tenemos en la billetera. Por ahí 5.000 pesos, viste, que tenés para comprar en un kiosco. Pero estamos hablando de fajos, de billetes, con sobres, con una letra y un número, que algunos dicen que es, quieren vincular la letra y el número con algún funcionario. No, los funcionarios ya sabemos quiénes son los que recibían la plata. Lo dijo Españuelo. Sí. Lo que indica el sobre es el origen de la plata, cuál fue el laboratorio que puso la plata. Esto, por supuesto, sumémoslo a lo que fue, que es el escándalo histórico de la efedrina, cuyo laboratorio tendría que haber sido clausurada hasta hace muchos meses y sin embargo siguió vendiendo y provocó más de 100 muertos. En paralelo al avance judicial, surge evidencia administrativa que vincula a la droguería con compras millonarias realizadas por la Policía Federal Argentina. Entre febrero y mayo de 2025, el Ministerio de Seguridad, conducido por Bullrich, autorizó adjudicaciones por 8.339 millones de pesos, equivalentes a 6.400.000 dólares, al tipo de cambio oficial de 1.300 pesos por dólar. Las órdenes incluyeron medicamentos oncológicos, neurológicos, hormonales y antirretrovirales. El hecho de que la mayor parte de estas contrataciones proviniera de la cartera de seguridad le otorga al caso un peso político significativo. Mientras la justicia analiza los audios y los bienes incautados, ya existe una traza concreta. Miles de millones en fondos públicos adjudicados a una empresa hoy bajo sospecha. Coimas en la compra de medicamentos. Así como sucedió con el caso Libra, el legislador socialista Esteban Paulón presentó un proyecto. El caso que derivó en la salida del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, Diego Spagnuolo, llegó al Congreso. Diputados de distintos bloques opositores presentaron un proyecto para crear una comisión que investigue las denuncias de supuestas coimas en la compra de medicamentos. Hay que agregar también que lo que surge en la investigación previa no es solamente esta sospechosa
vinculación creciente de la Suiza argentina con el Estado, sino también sobre precios. Por lo común, cuando compra... hay el que es proveedor del Estado va a saber de lo que le hablo. El Estado no es exactamente un buen pagador. Por lo menos en los últimos años, hoy vamos a hablar algo de eso. Por lo común se suele atrasar, cosas así. En este caso, y también se da, pero especialmente se da con lo que fue en el PAMI la causa, que ahora todas las causas empezaron a moverse. Señal de que hay olor a sangre en el aire. Hoy las causas empezaron todas a moverse. La que se empezó a mover es una causa del año pasado, que era la causa de los pañales, causa de sobreprecio, sí, porque de hecho el Estado estaba pagando el doble de lo que valían, digamos, comprando en una farmacia, sí. Y encima pagaba por adelantado, porque esto también es una cosa bastante extraña, que el Estado pague por adelantado, porque no puede pagar por adelantado. Ningún organismo público permite el pago por adelantado. Eso es francamente sospechoso. Y ha aparecido también en este sentido. Lo que hace, ahora lógicamente, ahora aparece todo. Aparece también, ahora también sobreprecios y también la vinculación con las provincias vinculadas con el gobierno, ahí donde los primos Menem se acercaban a ofrecerles los favores de esta droguería. La iniciativa busca determinar si las declaraciones atribuidas a Spagnuolo, que mencionan a funcionarios del círculo íntimo presidencial, responden a un entramado de corrupción que involucraría a laboratorios y a altas autoridades nacionales. Entre los apuntados aparecen la secretaria presidencial, Karina Milei, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Lule Menem. La iniciativa fue redactada por el diputado socialista Esteban Paulón y suscripta por los diputados de Unión por la Patria, Sabrina Selva, de Encuentro Federal, Mónica Fein, y de Coalición Cívica, Mónica Frade. Vamos a otro tema. Encuesta: 7 de cada 10 argentinos desconfían de la inflación que informa el INDEC. Un nuevo sondeo de la consultora Centric revela un alto nivel de desconfianza de la población hacia los datos oficiales de la inflación. Según la encuesta, el 67,4% de los argentinos considera que los números que informa el INDEC no reflejan correctamente la suba real de su costo de vida. Esta desconfianza se profundiza entre los votantes de la oposición, donde un 94,5% de los seguidores de Sergio Massa desconfían de las cifras del organismo, frente a un 43,8% de los votantes de Javier Milei que expresan lo mismo, y un 52% respalda los datos oficiales. En un contexto de malestar económico general, donde el 64% de los argentinos percibe la situación económica como negativa, más del 40% califica su situación personal como mala o muy mala, lo que alimenta el escepticismo sobre las mediciones del INDEC. Muy bien, dejamos acá
Vamos, Pablo, a tu columna, La matriz de la corrupción. Bueno, un poco lo que está dominando este, eh, toda la realidad argentina, incluso también los mercados, donde el día lunes cayó todos los títulos argentinos un 10%. Hay disparada del dólar a pesar de que las medidas que había generado el gobierno de aumentar los encajes de los depósitos bancarios está en un límite histórico, están en el 50%, que eran medidas para otra realidad. Cuando se toman estas medidas no estaba este caso. Si bien había una denuncia de agosto del año pasado, pero digamos salió con este tema, este audio de Españolo, que todos dicen Españolo. A ver, Españolo no dice que él ejerció la corrupción. Él habla de la corrupción de los demás. Sí. Lo echaron a él. Sí, sí. Es una cosa insólita. Porque te dice, ¿y quién lo trajo a Español? A ver, él lo que relató en los videos es cómo afanaban los demás. Es lo que vio él. Lo que vio él, cómo afanaban los demás. Claro. Entre ellos la hermana del presidente. Y todos están, ¿quién lo trajo? ¿Quién se sentó? ¿Quién se sacó fotos con él? A ver, hasta ahora Español no se le ha... Por ahí lo que se le puede acusar es no haber denunciado formalmente. Claro. Pero él no está diciendo, mira, yo me robé esto, yo me robé el otro. No, él está diciendo, estos se llevan el 8%, el 3% se lo pasaban a Karina. Él lo que está relatando es el mecanismo de corrupción que él veía. Claro. Y ahora, ¿por qué este tema pega tan fuerte? Primero, que se hizo sobre un colectivo. Esto es robar la plata a las personas con discapacidad. Estas son sillas de rueda, estos son los acompañantes terapéuticos que no cobran. Claro. El transporte. Encima hay una grabación donde Españolo hablaba de cómo se había hecho para empezar a quitar los CUD, que tenían que ir a hacer y las pensiones, Sí, sí. que a gente que estaba imposibilitada de moverse, lo citaban a 500 kilómetros. Exactamente. Le habían dicho que diera direcciones o lugares de difícil acceso. Para que no puedan ir. Claro. Porque sabían que justamente a una de las personas que le sacaron la pensión le falta un brazo y dos piernas. Claro. Digamos, esas cosas se hacían. Después le dicen que había acá y más discapacitados que en la Alemania de posguerra. Yo les comento. En la Alemania de posguerra había poca gente con discapacidad porque justamente había el régimen alemán en ese momento se dedicaba a ejecutarlos. El famoso T4. Por eso había menos discapacitados. ¿Por qué? Sí. Porque los mataban. Explica, Pablo, qué es el T4. El T4 es el gas que se utilizaba para ejecutar en un principio, incluso antes de la guerra, a las personas con discapacidad. Claro, por eso había poco. Por eso había poco. Por ahí es ese, no me gustaría pensar que ese es el ejemplo que se están, en el que se están mirando. Y esto es algo que lo entendió toda la gente. Esto es algo que lo entendió toda la gente. Que no es corrupción esto. Esto es robo. Corrupción es otra la definición. Estos son delitos tipificados. La corrupción es otra cosa.
La corrupción es quizás, y por ahí nos tenemos que hacer cargo los argentinos, causó horror, me acuerdo, en una reunión de 25 de mayo, cuando dije que habíamos pasado tiempos peores. De hecho, en los tiempos cuando comencé la militancia política, reunión de 3 era asociación ilícita y te llevaba. Claro, durante el gobierno militar. Durante el gobierno militar. Eso ahora no pasa, de hecho nos reunimos constantemente, cosas así. En todo caso, seremos peores los argentinos. Porque, y esto las encuestadoras lo saben, lo sabemos todo, que la corrupción no es un elemento que la gente tenga en cuenta, estamos hablando por supuesto las grandes mayorías, a la hora de votar. No es algo tenido en cuenta. Es tenida en cuenta cuando la cuestión económica es mala. Entonces ahí sí se vuelven todos moralistas. Pero la verdad que no. Yo siempre recuerdo, y siempre hago la salvedad, cuando gana Macri como presidente y cuando gana Vidal como gobernadora. Yo lo de Vidal lo entendía porque nadie la conocía a Vidal. Ahora los Macri los conocía. Y entonces decían, basta de kirchneristas o peronistas chorros. Y votaron a Macri. Sí. Una cosa que insólita. Sí. Entonces, digamos, tu problema en todo caso será con el peronismo, pero no contra la corrupción. Porque decir, a ver, a Macri, nos hemos criado viendo a los Macri. Claro. Enriquecerse a costa de negocios con el Estado. Con el Estado, con la época de los militares, sí, en todas las épocas. Sí. Entonces, en lo que nos tenemos que hacer cargo, primero, que el soborno, la coima, eso es delito y es delito tipificado. La corrupción es la desnaturalización. Cuando una manzana se pudre, se corrompe, se desnaturaliza. Y lo que está desnaturalizado es el sentido del voto. No nos importa absolutamente nada. Esto, digamos, es algo que hay que asumir, porque no pueden decir que todos los políticos son iguales, no. Hay un montón de gente en política que pone plata en su bolsillo para armar un espacio político que por ahí saca el 1,5%, el 2% de los votos. Toda la gente va y vota. Fíjense lo que el 95% de los votos de la última elección a presidente, ¿en dónde se canalizó? Se canalizó en un tipo que hablaba con el perro muerto, en Patricia Bullrich, que anda saltando de espacio político en espacio político, y Massa, que otro también de ese tipo. Entonces, evidentemente, el argentino no le importa la corrupción, le importará otras cosas. Lo que pasa es que se lo está comiendo la corrupción. El tema del famoso 3% que se llevaba a Karina, lo que es el escándalo de Landi, es un tema que todos entendemos. Todo el mundo lo entendió. Ahora, ese afano es marginal. Están hablando de $1 millón, de $2 millones. El afano, en concreto, supongamos, agarremos donde estuvo la Suiza Argentina, también en las otras provincias y todo. ¿De cuánto estaremos hablando de plata? Tiro un número, vamos, digamos, no es un número comprobado, tiro un número estimado en lo que es el monto de la corrupción de la Suiza Argentina entre lo que conocemos de Landi, lo que conocemos del Ministerio de Defensa, Ministerio de Seguridad, las provincias y otros organismos que también de golpe se enamoraron de la Suiza Argentina. Les tiro un número, $10 millones.
no le alcanza 20 millones de dólares. Eso es marginal. Hay otra corrupción que aparentemente ya no darse cuenta es casi absurdo, pero que solemos mirar para otro lado, que es un poco lo que hablaba justamente las columnas de Cortés y de Mario Masitelli. Yo le voy a dar una, que no es delito, porque esto fue votado en el Congreso. Hay un reclamo de las empresas de gas que producen en Vaca Muerta. A ver, por acá tengo todos los nombres, ¿no? Todas las que son del Plan Gas Plan Gas AR, que se acuerdan que de esto hablábamos mucho en la época de Alberto. Estamos hablando de la Cámara de Explotación de Productos Hidrocarburíferos, CP, y la Cámara Argentina de Energía, CADE. Esto incluye a Vista Oil, a Chevron, a Vista, y bueno, no me acuerdo, acá los tengo. YPF, que lógicamente YPF reclama porque casi la mitad de sus inversores son privados, es una sociedad anónima, no una sociedad de Estado. Total Energy, la francesa, Tech Petrol, estamos hablando de Pablo Roca, Pan American Energy de los Bulgeroni, que en el 2007 le regalamos Cerro Dragón, Vista, del sector más cristinista de la industria petrolera, la Shell, Plus Petrol, Pampa Energy y Chevron. Le están reclamando al gobierno nacional un pago de 250 millones de dólares por la provisión de gas durante la primera etapa del invierno, concretamente mayo y junio. Esta compra se hace a través de Enarsa, que es el gas que nos faltó en algún momento. Leyendo esto no sé por qué nos faltó gas. Donde se reclama en Enarsa y también por supuesto a la secretaria de Energía María Tetamanti y al secretario de Hacienda Carlos Guberman, de esos 250 millones de dólares, que es por la provisión de gas de mayo y junio. La modalidad del contrato, primero estamos hablando de nuestro gas. Mayo y junio de este año. De este año. Sí. ¿Y por qué le reclaman esas empresas? ¿Por qué? Dinero, porque está privatizado. Nosotros tenemos que comprar lo nuestro. Tenemos que pagar 250 millones de dólares. Por nuestro gas. Por nuestro gas. A unas empresas privadas que, dicho sea de paso, cuando hubo una fuerte demanda de gas, se cortó el gas. Ahora, acuérdense que nos quedamos sin gas. Sí. Y que no es por lo que dijeron de que porque falta una planta compresora. Faltará la planta compresora, no digo que no, pero si no hay gas no hay nada que comprimir tampoco, ¿eh? Bueno, también hay que decir que ahora en septiembre entra la facturación de junio y julio, que son los meses que más gas se gasta.
Es decir, que para el lunes que viene no estamos debiendo 250 millones de dólares, estaremos como mínimo debiendo 450 millones de dólares de nuestro propio gas. Por nuestro gas. Ahora, ¿qué es lo que nos está cobrando? Porque de hecho, en mayo, ENARSA requirió mucho menos gas de lo que pensaba, en mayo. Pero todo igual tiene que pagar todo el gas comprometido. El contrato tiene la modalidad de take or pay. ¿Qué es eso? Eso es tomar o pagar. Es decir, vos encargaste tanta cantidad de gas. Si lo usás, lo usaste. Ahora, si no lo usás, lo tenés que pagar igual. Porque vos lo encargaste. Nuestro gas. A ver, acá no estamos hablando de ningún delito, ¿eh? Acá lo que estamos hablando justamente de una desnaturalización. Una extorsión, podría ser. No es extorsión, no es nada, es legal. Porque esto se votó en el Congreso. Todo esto es legal. Es decir, muchos de los diputados que se presentan con distintas opciones, que votaron la ley base, que votaron esto, que votaron lo otro, que ahora se presentan horrorizados, entre ellos también lo de la coalición cívica, entre ellos también Paulón, porque ellos también, junto con Pichetto, hacían... le hacían la segunda a Pichetto para que negociara con el gobierno. Yo de eso no me olvido. Todo este conjunto de leyes hacen que vos tengas que pagar por un gas que es tuyo, pero no consumiste. Esto, les recuerdo, no es delito. Esto es corrupción. Porque la corrupción necesariamente no es delito. Delito es un delito tipificado. Esto es corrupción. Esto es aprovecharse de la ignorancia o de la indiferencia, porque esto tiene mucho de indiferencia. Yo veía un grupo de muchachos viendo videos de gente que se cae y cosas así. Todo esto está publicado. El Congreso tiene página web también para ver videitos. Pero bueno, así estamos, ¿no? Porque el tema es no es solamente el robo, y la coima es algo que entendemos todos. Yo en eso estoy de acuerdo. Todo el mundo entendió de qué se trataba el famoso 3%. Pero eso es un precio marginal. Lo que nos empobrece son cosas como esta. Usted imagínense en Rusia que venga alguien y le quiera vender a los rusos lo que es de ellos. Claro. Vos terminan en Siberia bajo 40 kilos de nieve. ¿En qué país sucede esto? En ninguno. ¿Cómo de acá a septiembre vamos a estar debiendo 450 millones de dólares de un gas que es nuestro, que es de nuestro país, que se lo tenemos que pagar a terceros, que encima nos cobran intereses por lo que nos venden a nosotros, que encima durante los últimos 20 años, o 20, no, tengo que aumentarlo, 24 años, la Argentina le dio 47.000 millones de dólares en subsidios directos, cuando el Estado argentino le construye los gasoductos que tendrían que estar construyendo ellos, porque el Néstor Kirchner, que ahora tiene otro nombre, ahora le pusieron Perito Moreno, porque lo único que hacemos es cambiarle los nombres a las cosas, eso lo pagamos los argentinos, para que las gasíferas hagan negocio, para que nos cobren, encima no digan que tenemos que pagar intereses. Esto es la corrupción. Si no entendemos esto, estamos fritos, porque si piensan que el problema es la coima,
Yo no estoy defendiendo la coima, ¿eh? No estoy diciendo que está bien que Karina Milei se quede con el 3% de plata que le correspondería a medicamentos oncológicos o tratamientos o hogares o los acompañantes terapéuticos. Por supuesto que está mal. Ahora no es eso lo que nos empobrece, ¿eh? Lo que nos empobrece es esta cosa. ¿Cómo que le debemos a las petroleras y a las gasíferas lo que es nuestro? ¿Dónde se ha visto Petroleras eso? y gasíferas extranjeras, ¿no? Y algunas nacionales. A ver, el caso, por ejemplo, de... a ver, estoy buscando el nombre. Vista, es de Galiucho, que era el ministro de Energía de Cristina. Sí, o sea, ese sería nacional. Ese sería nacional. Pan American Energy, dicen que es nacional, pero es mentira. No es nacional. No, el principal accionista es el Abricio en Petróleo, y aparece los Bulgeroni como testaferros, como para decir, YPF es estatal por la mitad. Pampa sería otra nacional, donde también participan extranjeros, Tecpetrol de Techín. Toda esta gente que ha vivido de subsidio del Estado nos cobran punitorios por no pagarle a tiempo lo que es nuestro. Lógicamente que en los contratos y en las leyes hechas por nuestro Congreso, lo que ellos reclaman le da la razón. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo permitimos que voten estas cosas? ¿Cómo no nos hacemos cargo de la gente que votamos? Entre ellos también lo que se presentan como, ahora son opositores, pero yo me acuerdo a Mónica Frade, a todos los Lilitos, a Mónica Fey, la cual he conocido, a Paulón, que no he conocido, haciéndole la segunda picheta en el bloque, porque se acuerdan, eran todos el mismo bloque. Esto es lo que nos está empobreciendo. Por supuesto que la coima está mal. Ahora, nos fijamos en la coima porque la economía está mal, si no tampoco nos fijaríamos. Pues yo me acuerdo en la época de Menem, volaron Río Tercero y a nadie le importó porque podíamos comprar licuadoras a cuota. Hasta hace unos meses atrás, a nadie le importaba la corrupción cuando moría gente con leucemia porque no le daban medicamentos. A nadie le importó, A nadie le importó cómo le pegaban a los jubilados. Les importa la corrupción ahora porque nos está llegando a todos y está afectando a todos. Bueno, hay cosas que como ciudadanos vamos a tener que empezar a revisar. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene de 9 a 10 horas. Este viernes de 19 a 20 horas estamos con Casi Sábado por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Vamos a escuchar a Mercedes Sosa, Todo Cambia, saludos para todos.